La lluvia caía como mercurio líquido en la estación 12. Cada gota capturaba el brillo neón de miles de anuncios holográficos antes de salpicar las pasarelas de plástico. En la esquina del sector 9 y el bulevar de tránsito, donde los adinerados viajeros pasaban a toda prisa en sus cápsulas flotantes con aire acondicionado y la clase trabajadora se acurrucaba bajo toldos desgarrados, nadie notó la pequeña figura agachada junto al mostrador de comida de la estación de servicio Galactic Refuel. Nadie excepto Garrett Walls. Garrett había estado teniendo una semana espectacularmente terrible, incluso para los bajos estándares que él mismo se había fijado en los últimos 3 años. El regulador de fusión del carguero que estaba reparando explotó, rociándolo con un gel refrigerante que tardaría semanas en eliminarse por completo de su cabello. El dueño de la tienda le había descontado el sueldo por las piezas de repuesto. Su casero había vuelto a subir el alquiler de su apartamento de una habitación. Y por si fuera poco, acababa de enterarse de que el contrato del transatlántico con el que contaba se lo habían adjudicado a un mecánico más joven con certificaciones más recientes. Y como su antiguo jefe lo había expresado con delicadeza, una actitud más positiva hacia la naturaleza cambiante del comercio interespecífico, que en jerga corporativa significaba: no estás lo suficientemente entusiasmado con arreglar basura rota para gente que te trata como basura rota. Así que Garrett había hecho lo que siempre hacía cuando la vida le daba un golpe duro. Agarró su bolsa de herramientas, se puso la chaqueta de trabajo manchada de grasa que había pertenecido a su padre antes del accidente y caminó por las calles empapadas por la lluvia de la estación 12 hasta que su ira se atenuó hasta convertirse en algo más manejable, como una amarga resignación. Pasaba junto a la gasolinera, apenas echando un vistazo a la familiar estampa de barritas energéticas caras y café sintético, cuando la vio. Al principio, Garrett pensó que podría tratarse de un dron de mantenimiento desechado, por la forma en que estaba encorvada contra la columna de soporte del mostrador. Pero entonces ella se movió, y él vio las orejas, grandes y puntiagudas, cubiertas de un fino pelaje blanco plateado que estaba apelmazado por la lluvia. Una cola igualmente desaliñada, enroscada protectoramente alrededor de unas patas delgadas. Y cuando levantó la vista hacia la dependienta, una mercuriana de cabeza bulbosa que la ignoraba deliberadamente, Garrett vio su rostro. Era joven, tal vez de 12 o 13 años estándar, aunque Garrett tuvo que admitir que no era un experto en el envejecimiento de los Lioran. Sus rasgos eran delicados, casi humanos, a excepción de los caninos alargados que se veían cuando hablaba, y las tenues marcas bioluminiscentes que recorrían sus pómulos y bajaban por su cuello, pulsando débilmente en tonos de azul pálido. Garrett sabía, gracias a los anuncios de servicio público que se reproducían en todas las pantallas de la estación, que esas marcas debían brillar intensamente en los licoranos sanos. En esta chica, apenas parpadearon. «Por favor», decía ella, con una voz tan suave que Garrett casi no la oyó bajo el silbido de la lluvia. «¿Tienes algún sándwich caducado? ¿Algo que vayas a tirar? Puedo esperar hasta la hora de cierre. No causaré problemas». El asistente mercuriano agitó uno de sus 4 brazos rechonchos con desdén. «No se permiten limosnas. Compra algo o sigue tu camino. Estás bloqueando a los clientes que pagan». Garrett miró a su alrededor. La calle estaba desierta, salvo por unas figuras lejanas que se apresuraban bajo la lluvia. No se bloqueó a ningún cliente de pago. Las orejas de la niña estaban caídas. Extendió una manita, y Garrett vio que sostenía una tarjeta de crédito, de esas que repartían en el centro de procesamiento de refugiados. «Vale lo suficiente, tal vez, para un vaso de agua». «Tengo esto», dijo. «Quizás para algo pequeño, algo viejo». Que el Mercuran emitía un sonido como el del aire escapando de un sello roto. «Eso no te daría ni para comprar el envase, y mucho menos lo que hay dentro. Lárgate antes de que llame a seguridad». Las marcas luminiscentes de la chica se atenuaron aún más. Comenzó a levantarse, moviéndose con la cautelosa lentitud de quien conserva cada caloría. Al alejarse del mostrador, con la cola arrastrándose en los charcos, Garrett se encontró dando un paso al frente. «Oye»,
exclamó. La chica se quedó paralizada y, por un instante, Garrett vio algo brillar en sus grandes ojos ámbar. No era esperanza exactamente, sino más bien el cansancio de quien había aprendido que la atención de extraños solía significar problemas. De cerca, parecía aún más pequeña. El abrigo con capucha que llevaba estaba rasgado en el hombro, dejando al descubierto la fina tela de lo que fuera que llevara debajo. Su pelaje estaba enmarañado y apelmazado, y un leve temblor en sus manos podía deberse al frío, al hambre o a ambas cosas. ¿Estás bien?, preguntó Garrett de inmediato, sintiéndose estúpido. Era obvio que no estaba bien. Lo siento, dijo la chica rápidamente, dando un paso atrás. No te estaba rogando a ti en concreto. Le pregunté al empleado si tenía comida que fuera a desechar. No era mi intención molestar a nadie. No me molestaste, dijo Garrett. Echó un vistazo a M.C. Curran, que los observaba con evidente desaprobación. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? La chica vaciló, mirando hacia abajo, a sus pies. Sus botas estaban sujetas con lo que parecía cinta adhesiva industrial. Ayer por la mañana, dijo finalmente. En el refugio había sopa. Ayer por la mañana. Garrett sintió un nudo en el pecho, una sensación que casi había olvidado en los 3 años transcurridos desde que la muerte de su padre lo dejó solo, enfadado y decidido a no preocuparse por nada que pudiera volver a hacerle daño. Espere aquí, dijo. Se acercó al mostrador, ignorando la expresión agria del mercenario. Dame una docena de esos sándwiches, dijo Garrett, señalando la vitrina donde los alimentos envueltos reposaban bajo luces calentadoras. ¿Los frescos? No la basura caducada que ibas a tirar de todas formas. Los ojos del mercurión, los 6 entallos que se extendían desde su cabeza bulbosa, giraron para enfocar a Garrett. Son 8 créditos cada uno. Sé matemáticas, dijo Garrett secamente. Dije que me dieras una docena. Son 96 créditos. Correcto. Más o menos lo que sea que estés cobrando de más por el privilegio de comprar en un establecimiento tan cálido y acogedor. Garrett sacó su tarjeta de crédito y la presionó contra el terminal de pago con más fuerza de la necesaria. El mercurión volvió a emitir ese sonido de aire escapando, pero comenzó a sacar sándwiches de la vitrina. Humanos estúpidos, murmuró en el estándar mercuriano, aparentemente olvidando que cualquiera que trabajara en naves aprendía algunos idiomas. Siempre dramatizando todo. Sí, bueno, los humanos estúpidos siguen comprando tu comida sobrevalorada, respondió Garrett en el mismo idioma. Así que tal vez deberías mostrar un poco de agradecimiento. Los lóbulos oculares del mercurión se abrieron con sorpresa, pero él terminó de empaquetar los sándwiches sin decir nada más. Garrett tomó la bolsa y se volvió hacia la chica. Ella seguía en el mismo sitio, mirándolo con una expresión que era a partes iguales confusión e incredulidad. Toma, dijo Garrett, extendiéndole la bolsa. Esto es para ti. La chica miró la bolsa, luego a Garrett, y luego de nuevo la bolsa. Todos. A menos que conozcas a alguien más que tenga hambre, dijo Garrett. En ese caso, no dudes en compartirlo. Lentamente, como si la bolsa pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. La niña extendió la mano y lo tomó. Le temblaban las manos mientras la abría y miraba dentro. Durante un largo rato, se quedó mirando los sándwiches envueltos, y luego miró a Garrett con los ojos brillantes de repente por las lágrimas que claramente se esforzaba por no derramar. Gracias, susurró. Muchas gracias. No, no puedo. No hace falta que digas nada más, dijo Garrett con dulzura. Echó un vistazo a su alrededor, a la lluvia, que no daba señales de amainar, y a la calle vacía que se extendía más allá. ¿Hay algún lugar seco al que puedas ir? Los refugios ya deberían estar abiertos. Las orejas de la chica se aplanaron contra su cabeza. Los refugios no admiten loranos, dijo en voz baja. Dicen que mudamos demasiado pelo y que podríamos tener parásitos. Dicen que no hay espacio. Garrett sintió de nuevo esa opresión en el pecho,
esta vez más intensa. Había oído las historias. Claro, todos las habían oído. Después de que las naves de refugiados leorianos comenzaran a llegar hacía 5 años, huyendo del conflicto que había destruido su planeta natal, se habló mucho de compasión y cooperación entre especies. Luego la economía sufrió una crisis. Y de repente, la conversación cambió. Ahora se hablaba de recursos y de la presión sobre el sistema, y de que tal vez deberían ir a otro lugar. Como si hubiera otro lugar a donde ir. ¿Cómo te llamas?, preguntó Garrett. Kira, dijo la chica en voz baja. Kira Silverwood. Mi madre eligió el apellido cuando llegamos aquí. Dijo que nos ayudaría a integrarnos mejor. ¿Y tu madre? ¿Dónde está? Las marcas luminiscentes de Kira parpadearon y casi se apagaron por completo. Murió, dijo con voz apenas audible. Hace 3 meses hubo una explosión en la planta procesadora donde trabajaba. Dijeron que fue una válvula de presión defectuosa. Murieron 12 trabajadores. Me dieron su último salario y me dijeron que debía ir a servicios sociales. Pero tú no lo hiciste. El hogar de acogida al que me enviaron. Kira dejó la frase en suspenso, enroscando la cola con más fuerza alrededor de sus piernas. No fueron amables. Decían que comía demasiado, que estaba sucia, que debería estar agradecida de que me hubieran acogido. Así que me fui. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? 5 semanas, quizás 6. A veces pierdo la cuenta. Garrett miró a aquella niña temblorosa, con su abrigo roto, su bioluminiscencia menguante y sus educadas peticiones de sándwiches caducados, y tomó una decisión que sus instintos prácticos de supervivencia intentaron vetar de inmediato. Ven conmigo, dijo. Kira levantó la vista bruscamente, con las orejas erguidas. ¿Qué? No puedes quedarte aquí afuera, dijo Garrett. La temperatura baja otros 10 grados después de medianoche, y ese abrigo no te va a servir. Tengo un apartamento. No es gran cosa, pero es seco y cálido, y puedes comerte esos sándwiches sin que la lluvia te los lave de las manos. No puedo, dijo Kira, aunque todo su cuerpo parecía inclinarse hacia la idea. No quiero molestar. Ya has hecho mucho. No me molestas, dijo Garrett. Te ofrezco mi ayuda. Hay una diferencia. Hizo una pausa y luego añadió, mira, no voy a obligarte. Si prefieres quedarte aquí fuera, es tu elección. Pero me parece que te vendría bien un lugar seguro donde dormir al menos una noche. Después, veremos qué sigue. Kira miró la bolsa de sándwiches que tenía en las manos y luego a Garrett. Algo en su rostro debió convencerla, porque asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Gracias. No sé cómo agradecértelo. No tienes que devolverme nada, dijo Garrett. Vamos, antes de que nos ahoguemos aquí. Caminaron por las calles empapadas por la lluvia, pasando junto a anuncios holográficos de productos que ninguno de los dos podía permitirse, y bajo pasos elevados donde otras personas sin hogar se acurrucaban en las sombras. Kira apretaba la bolsa de sándwiches como si fuera de metal precioso, y Garrett ajustó su paso al de ella. ¿A qué te dedicas?, preguntó Kira al cabo de un rato, con voz vacilante, como si no estuviera segura de si se permitía una charla trivial. Soy mecánico, dijo Garrett. Motores de fusión, procesadores atmosféricos, sistemas de soporte vital, todo lo que mantiene en funcionamiento las naves y las estaciones. O al menos eso es lo que solía hacer a tiempo completo. Ahora acepto principalmente trabajos por contrato donde puedo encontrarlos. Eso suena complicado. Puede ser, admitió Garrett. Pero hay algo satisfactorio en tomar algo roto y hacer que vuelva a funcionar. Para comprender cómo encajaban todas las piezas, la miró de reojo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hacías antes de todo esto? Las orejas de Kira se movieron. Yo fui a la escuela, dijo. Estaba estudiando matemáticas e ingeniería. Mi madre decía que la educación era lo más importante, que si aprendía lo suficiente podría construir una vida aquí, una vida de verdad. Tu madre parece haber sido inteligente. Sí,
Lo era, dijo Kira en voz baja. Era la mejor madre que alguien pudiera desear. Solía preparar estas tortas de cereales especiadas en sus días de descanso. Dijo que era una receta tradicional de Lioria, pero que tuvo que adaptarla porque la mitad de los ingredientes no existen aquí, pero que aún así estaban buenas. Ella siempre decía que aún se podía encontrar bondad, incluso cuando las cosas no eran perfectas. Llegaron al edificio de apartamentos de Garrett, una estructura baja y gris que probablemente se había considerado moderna hace unos 50 años. Como de costumbre, el ascensor estaba averiado, así que subieron 5 pisos por las escaleras. La respiración de Kira se volvió dificultosa al llegar al tercer piso, y Garrett disminuyó el paso sin decir nada. Su apartamento era exactamente como lo había descrito, nada del otro mundo. Una habitación principal que servía de cocina, sala de estar y dormitorio, con un baño anexo apenas lo suficientemente grande como para darse la vuelta, pero estaba limpio. Hacía seco y cálido. Kira se quedó de pie en la puerta, dejando caer gotas de lluvia al suelo, con los ojos muy abiertos mientras lo observaba todo. «Es bonito», dijo finalmente. Garrett casi se echó a reír. «No tienes que ser educada. Es un basurero, pero es un basurero cálido». Cogió una toalla del baño y se la dio. «Sécate. Veré si puedo encontrarte ropa limpia. Serán demasiado grandes, pero al menos estarán secos». Mientras Kira se quitaba el abrigo de piel y se cambiaba en el baño, Garrett rebuscó en su escaso armario y encontró una vieja camisa y un pantalón de chándal con cordón. Cuando salió, envuelta en una tela que la rodeaba como una tienda de campaña, parecía aún más pequeña que antes. Se sentó a su mesita y desenvolvió con cuidado uno de los sándwiches. Garrett la observó mientras daba el primer mordisco, masticando despacio, con los ojos cerrados en lo que parecía alivio o placer, o tal vez ambas cosas. Se comió el sándwich entero metódicamente, sin prisas, pero sin desperdiciar ni una sola miga. «¿Mejor?», preguntó Garrett. «Mucho mejor», dijo Kira. Miró los sándwiches que quedaban en la bolsa. «¿Quieres uno? Los compraste tú». «Los compré para ti», dijo Garrett. «Come todos los que quieras». Kira se comió 2 más y luego volvió a envolver con cuidado el resto. «Debería guardar algunos», dijo. «Para mañana». «Mañana». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada con todo el peso de la incertidumbre. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo Garrett. «Toma la cama. Dormiré en el suelo». «No puedo tomar tu cama», protestó Kira. «Claro, puedes mirar». Garrett sacó una manta del armario y la extendió en el suelo. «¿Ves? Cama en el suelo. Muy cómoda. Lo hago siempre». Era mentira. El suelo era duro y frío, y su espalda lo odiaría por la mañana. Pero Kira ya estaba dormida, casi antes de que su cabeza tocara la almohada, acurrucada en una bola con la cola enroscada a su alrededor, sus marcas bioluminiscentes pulsando débilmente en la oscuridad. Garrett se tumbó en el suelo y miró al techo, escuchando el suave sonido de su respiración, y se preguntó en qué se había metido. A la mañana siguiente, Garrett se despertó con olor a quemado. Se incorporó de golpe, con la espalda quejándose, y encontró a Kira de pie junto a su pequeña estufa, hurgando con incertidumbre en lo que parecían ser huevos en una sartén. Los huevos, desde luego, no cooperaban. De hecho, estaban inmersos en una entusiasta transformación de comida convertida en carbón. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Garrett con la voz aún ronca por el sueño. Kira dio un respingo, con las orejas aplanadas por la vergüenza. «Quería prepararte el desayuno», dijo, «para darte las gracias, pero creo que rompí tu comida». A pesar de sí mismo, Garrett sonrió. «No lo rompiste, lo incineraste. Hay una diferencia». Se levantó y le quitó suavemente la sartén. «Mira, déjame que te enseñe. El truco está en mantener el calor bajo y que sigan en movimiento». Retiró los restos carbonizados, empezó de nuevo y le enseñó a preparar huevos revueltos correctamente.
Kira observaba atentamente, con las orejas erguidas hacia adelante en señal de concentración. Mi madre intentó enseñarme a cocinar, según decía, pero nunca se me dio muy bien. Solía bromear diciendo que yo quemaría el agua si tuviera la oportunidad. Todo el mundo tiene que empezar por algún sitio, dijo Garrett. Repartió los huevos en 2 platos y le dio uno. Además, la intención era bonita. La mayoría de la gente no intenta quemar la cocina de sus anfitriones como gesto de agradecimiento. La cola de Kira se movió ligeramente, quizás con un gesto de diversión. Intentaré limitar mi gratitud destructiva en el futuro. Desayunaron en un cómodo silencio. Y entonces Garrett dijo, tenemos que hablar de lo que sucederá después. Las orejas de Kira se le cayeron. ¿Quieres que me vaya? No, dijo Garrett rápidamente. No me refería a eso. Pero no puedes vivir en la calle, Kira. No es seguro. Eso no es vida. Los albergues no me aceptan. El sistema de acogida me metió en un sitio terrible. ¿Qué más puedo hacer? Garrett lo pensó. Pensó en su pequeño apartamento, en sus ingresos inestables y en todas las razones lógicas por las que acoger a una chica lobo alienígena sin hogar era una mala idea. Luego pensó en ella sentada bajo la lluvia, pidiendo sándwiches caducados. Podrías quedarte aquí, dijo. Si quieres. Kira lo miró fijamente. ¿Qué? Temporalmente, añadió Garrett rápidamente, sintiendo que intentaba convencerse a sí mismo tanto como a ella hasta que encontráramos otra solución. Puedo hacer algunas llamadas, a ver si hay mejores opciones en el sistema de acogimiento familiar. Pero mientras tanto, tienes un lugar donde dormir y comida que comer. ¿Por qué harías esto?, preguntó Kira, escrutando su rostro con sus ojos ámbar. No me conoces. Podría ser peligroso. Podría ser un problema. ¿Eres peligrosa?, preguntó Garrett. No. ¿Eres un problema? No lo creo. Entonces supongo que estoy dispuesta a correr el riesgo. Garrett se recostó en su silla. Mira, no voy a fingir que lo sé todo. No sé nada de ser guardiana ni de cómo se llame oficialmente, pero sí sé lo que es estar sola y que a nadie le importe si vives o mueres. Y no voy a permitir que eso le pase a nadie más si puedo evitarlo. Las marcas de Kira brillaron con más intensidad que nunca, un suave resplandor azul que iluminaba sus rasgos. No sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo Garrett. Solo prométeme que si vuelves a cocinar, pedirás supervisión primero. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kira, dejando ver sus afilados colmillos. Lo prometo. Aquel primer día fue incómodo, como suelen ser todos los nuevos arreglos. Garrett se puso a trabajar en un regulador de fusión para una nave de carga. El camionero dejó a Kira en el apartamento con instrucciones precisas de no abrir la puerta y comer cuando tuviera hambre. Pasó todo el turno preguntándose si seguiría allí cuando volviera, o si decidiría que las calles eran más seguras que confiar en un desconocido. Pero cuando regresó esa noche, exhausto y cubierto de grasa, Kira estaba sentada a la mesa con uno de sus viejos manuales técnicos abierto frente a ella, estudiando los diagramas con intensa concentración. Hola, dijo, levantando la vista. ¿Sabías que los campos de contención de plasma deben calibrarse de forma diferente según la mezcla de combustible de fusión? Este libro dice que la mezcla de hidrógeno y helio 3 requiere un campo un 32% más fuerte que el deuterium puro. Sí lo sabía, dijo Garrett, sintiendo algo cálido instalarse en su pecho. Estás leyendo mis manuales de ingeniería. Son interesantes, dijo Kira a la defensiva. Y terminé todos los cuadernos de ejercicios de matemáticas básicas que nos dieron en la escuela. Estaba aburrido. Garrett se rió. Me reí de verdad por primera vez en lo que parecieron meses. Bueno, puedes leer lo que quieras. Quizás sea mejor evitar la sección sobre contención de antimateria hasta que seas mayor. Usted tiene libros sobre la contención de la antimateria. Las orejas de Kira se alzaron hacia adelante con impaciencia. Dije que los evitaran, no que preguntaran dónde estaban. Pero, ¿dónde están?
Estante superior. Y ni se te ocurra pensarlo. Los días se convirtieron en semanas. Garrett llamó a los servicios sociales, intentando encontrarle a Kira un lugar en un hogar de acogida mejor, pero se topó con un muro de indiferencia burocrática. El trabajador social con el que finalmente logró contactar parecía aburrido y sobrecargado de trabajo. Una chica refugiada de Loría, dijo. Tenemos cientos de casos como esos. ¿Te imaginas la cantidad de casos atrasados que tenemos? Sí, dijo Garrett, esforzándose por controlar su temperamento. Por eso llamo. Necesita un hogar seguro. Señor Walsh, nuestra prioridad son los niños, especialmente con la situación política actual. El presupuesto para servicios de refugiados se redujo un 40% el trimestre pasado. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Lo que usted considera mejor es dejar niños en la calle. Yo no creé estas políticas, señor Walsh. Solo las aplico. Si le preocupa tanto esta niña, tal vez debería considerar solicitar la tutela legal. La trabajadora social colgó antes de que Garrett pudiera responder. Tutor legal. Esas palabras resonaron en la cabeza de Garrett durante días. No estaba capacitado para ser tutor de nadie. Apenas podía cuidarse a sí mismo. Vivía en un apartamento de una sola habitación y aceptaba cualquier trabajo de reparación que encontraba. ¿Qué sabía él de criar a un niño, y mucho menos a un niño alienígena de una especie completamente diferente? Pero luego llegaba a casa y encontraba a Kira preparando la cena, siguiendo cuidadosamente las instrucciones que él le había escrito. O la sorprendía leyendo sus libros de ingeniería con esa mirada de intensa concentración, tomando notas con una caligrafía impecable. Se despertaba y la encontraba dormida en el suelo junto a su cama, como si se hubiera arrastrado hasta allí durante la noche, buscando la seguridad de que no estaba sola. Y Garrett se dio cuenta, con algo cercano al terror, de que no quería que se fuera a ningún otro sitio. 2 meses después de aquella noche lluviosa en la gasolinera, Garrett presentó la documentación para convertirse en el tutor legal de Kira. El proceso fue deliberadamente horrible. Había formularios con preguntas invasivas sobre sus finanzas, su historial médico y sus antecedentes penales. Hubo entrevistas donde trabajadores sociales con rostro impasible lo interrogaron sobre sus motivaciones. Hubo inspecciones donde los funcionarios registraron su apartamento y tomaron nota de lo insuficiente del espacio. Se da cuenta de que esta no es una situación de vida adecuada a largo plazo para una niña en crecimiento, le dijo una inspectora, mirando la habitación individual con evidente desaprobación. Necesita su propio espacio, su propia habitación. Entonces conseguiré un apartamento más grande, dijo Garrett secamente. Con sus ingresos actuales, encontraré la manera. La inspectora tomó nota, su lápiz óptico rasgando la tableta. Señor Walsh, tengo que preguntarle, ¿por qué hace esto? No tiene ningún parentesco biológico con esta niña, ni ningún vínculo previo con su familia. Podría marcharse en cualquier momento. ¿Por qué quiere asumir esta responsabilidad? Garrett reflexionó sobre la pregunta. Pensó en su padre, quien le había enseñado a arreglar máquinas averiadas y a defender a quienes no podían defenderse. Pensó en la noche en que casi pasó de largo junto a una niña sin hogar que pedía sándwiches caducados. Pensó en lo vacía que había sido su vida antes de Kira y en lo plena que se sentía ahora, incluso con todas las complicaciones. Porque ella necesitaba a alguien, dijo Garrett finalmente. Y yo necesitaba algo por lo que preocuparme además de mí mismo. Resulta que ambos teníamos razón. La inspectora lo miró fijamente durante un largo rato. Luego su expresión se suavizó ligeramente. La junta de aprobación se reúne en 3 semanas, dijo. Presentaré mi recomendación. 3 semanas de espera. 3 semanas preguntándose si decidirían que no era lo suficientemente bueno. 3 semanas en las que Kira le preguntaba a diario si había tenido noticias, intentando ocultar la preocupación en sus ojos. Entonces, un martes. Esa noche, mientras Garrett estaba metido hasta el codo en un conjunto de propulsores averiados,
su comunicador emitió un pitido. Contestó con el codo, ya que tenía las manos cubiertas de fluido hidráulico. Señor Walls, soy Rousarca, administradora de servicios de tutela. Le llamo para informarle de que su solicitud ha sido aprobada. Enhorabuena. Ahora es el tutor legal de Kira Silverwood. Garrett se quedó allí de pie, con una llave inglesa en la mano, el fluido hidráulico goteando sobre sus botas, y sintió como si algo se abriera en su pecho, algo que ni siquiera sabía que estaba sellado. Gracias, dijo con voz ronca. Gracias. Esa noche fue a casa y se lo contó a Kira. Ella lo miró fijamente, sus marcas bioluminiscentes pulsando rápidamente, y entonces rompió a llorar y lo abrazó con fuerza, temblando de pies a cabeza con sollozos que eran a partes iguales de alivio y alegría. ¿Estás seguro?, le preguntaba una y otra vez. ¿Estás completamente seguro? ¿No vas a cambiar de opinión? Estoy segura, dijo Garrett, devolviéndole el abrazo. La cola de Kira se enroscó en su pierna. Ahora estás atrapada conmigo, para bien o para mal. Definitivamente para bien, dijo Kira, con la voz amortiguada contra su hombro. Pero convertirse en el tutor legal de Kira era solo el comienzo para descubrir cómo serlo en la práctica. Había formularios de inscripción escolar, revisiones médicas y 1.000.000 de pequeños detalles que nunca había considerado, como el hecho de que los lioranos necesitaban un suplemento mineral específico en su dieta para mantener su bioluminiscencia, o que su pelaje necesitaba cepillarse con regularidad, o se enredaba dolorosamente, o que tenía pesadillas sobre la explosión que mató a su madre y se despertaba llorando en mitad de la noche. También hubo sorpresas agradables, como descubrir que Kira tenía una increíble aptitud para la ingeniería que iba mucho más allá de leer libros de texto. Cuando Garrett trajo a casa un motor de servidor roto del trabajo, con la intención de arreglarlo más tarde, descubrió que Kira ya lo había desmontado, identificado el problema y fabricado una pieza. Usó una pieza de repuesto de materiales de desecho y lo volvió a armar todo antes de la cena. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Garrett, mirando el motor ahora en funcionamiento. Kira se encogió de hombros, con las orejas moviéndose por el orgullo que intentaba ocultar. Simplemente observé cómo encajaban las piezas. No fue tan difícil. Eso es trabajo de nivel avanzado, Kira. Los ingenieros estudian durante años para poder hacer lo que acabas de hacer. ¿En serio? Kira se animó. ¿Eso significa que podría ayudarte con tu trabajo? Garrett la miró a la cara, expectante, observó las herramientas que había limpiado y guardado cuidadosamente, y el informe de diagnóstico que había escrito con letra pulcra. Sí, dijo lentamente. Creo que sí. Así que Kira empezó a acompañarlo en los trabajos, al principio solo observando y pasándole herramientas, pero poco a poco asumiendo cada vez más trabajo. Tenía una comprensión intuitiva de los sistemas mecánicos que, sinceramente, le daba un poco de envidia a Garrett. Podía mirar un reactor de fusión averiado y saber con exactitud qué componente estaba causando el problema, a menudo incluso antes de que los escáneres de diagnóstico terminaran su análisis. Tiene todo el sentido del mundo, decía ella cuando él le preguntaba cómo lo hacía. Puedo ver el patrón de cómo deberían funcionar las cosas, y cuando algo falla, es como una nota desafinada. Sentido ingenieril sintético, dijo Garrett. Eso es increíblemente raro. Quizás solo una de cada 10.000 personas lo tenga. Eso es bueno. Bien, Kira. Es asombroso. Podrías ser una de las mejores ingenieras del sistema si quisieras. Las marcas de Kira brillaron de un azul intenso y bajó la cabeza, avergonzada pero complacida. Quizá, dijo en voz baja. Si la gente contrataría a una liorana, esa era la parte difícil. A pesar del talento evidente de Kira, a pesar de que podía trabajar y pensar mejor que ingenieros 3 veces mayores que ella, siempre había prejuicios. Clientes que con solo ver sus orejas y cola de lobo, decidían de repente que preferían pagar el doble por una ingeniera humana. Capitanes de barco que no la dejaban subir a bordo porque podría dejar pelo en el sistema de ventilación.
Empresarios que llamaban a Garrett aparte y le sugerían, con lo que consideraban tacto, términos que tal vez debería dejar a su mascota en casa la próxima vez. La primera vez que alguien llamó a Kira mascota a la cara, Garrett casi le da un puñetazo. Tranquilo, dijo Kira, agarrándole el brazo con sorprendente fuerza. No vale la pena. Te llamó mascota, dijo Garrett entre dientes. Sé cómo me llamó. La voz de Kira era tranquila, pero sus marcas se habían desvanecido. Pero si le pegas, te arrestarán, y entonces, ¿quién terminará la reparación del procesador atmosférico? Porque estoy bastante segura de que no me dejarán hacerlo sola. Tenía razón, por supuesto, pero le dolía tener que ser la racional, tener que tragarse los insultos y seguir trabajando mientras idiotas como ese cliente se iban sintiéndose superiores. Esa noche, después de terminar el trabajo y cobrar, menos la propina, porque al parecer tener una asistente lioriana justificaba descontarles la tarifa, Garrett dijo, lo siento. ¿Por qué?, preguntó Kira. Por no haber podido protegerte de gente así, por no haber podido hacer que te trataran como a un niño. Te doy el respeto que mereces, dijo Kira, guardando silencio un instante, observando el reflejo de los letreros de neón en las calles mojadas por la lluvia. Mi madre solía contarme una historia, dijo finalmente, sobre los primeros exploradores liorianos que dejaron nuestro planeta natal para cartografiar las estrellas. Fueron de mundo en mundo, y en todas partes, los habitantes los temían porque eran diferentes. Porque tenían pelaje, colas y bioluminiscencia, algo que parecía extraño y alienígena. Pero los exploradores no se rindieron. No ocultaron lo que eran. Simplemente siguieron trabajando, siguieron ayudando, siguieron demostrando que ser diferente no significaba ser inferior. Y, finalmente, algunas personas comenzaron a verlos como realmente eran. ¿Qué fue de ellos?, preguntó Garrett. Son la razón por la que hoy tenemos viajes interestelares. Los liorianos perfeccionamos la tecnología de fusión por fusión 150 años antes que cualquier otra especie. La compartimos libremente porque mi pueblo creía que el conocimiento nunca debía acapararse. Kira lo miró. Sus ojos ámbar reflejaban las luces de la ciudad. Mi madre decía que la bondad nunca se desperdicia, incluso cuando no se aprecia. Que sigas siendo amable porque te cambia a ti, no porque los cambie a ellos. Aunque a veces también los cambia a ellos. Garrett sintió de nuevo esa opresión en el pecho. La que sentía cada vez que Kira decía algo sabio para su edad, algo que le recordaba a la madre que había perdido. Tu madre tenía razón, dijo en voz baja, sobre muchas cosas. Le habrías caído bien, dijo Kira. Siempre decía que las mejores personas eran las que se detenían a ayudar, incluso cuando tenían sus propios problemas. Caminaron a casa bajo la lluvia. Garrett pensó en aquella noche de hacía 3 meses, cuando estaba furioso y amargado, convencido de que el universo estaba empeñado en destruirlo, y en cómo detenerse a ayudar a una niña sin hogar que pedía sándwiches caducados lo había salvado tanto a él como a ella. Pasó el tiempo, cambiaron las estaciones, aunque en la estación 12 eso significaba que la lluvia se volvía más fría y los letreros de neón se reflejaban en charcos helados en lugar de líquidos. Garrett encontró un trabajo más estable a medida que se corría la voz sobre el mecánico y su asistente lioriano, capaces de arreglar cualquier cosa. Algunos seguían negándose a contratarlos, pero otros empezaron a buscarlos específicamente. Impresionados por el talento de Kira y la habilidad de Garrett, se mudaron a un apartamento mejor, con 2 habitaciones completas y una cocina más grande que un armario. Kira decoró su habitación con diagramas técnicos y pósteres de naves espaciales famosas, junto con una foto enmarcada de su madre que había rescatado del muro conmemorativo de la planta de procesamiento. Iba a la escuela, donde alternaba entre ser acosada por su apariencia y ser la protagonista. Kira era la favorita de la maestra por sus increíbles notas en cualquier materia relacionada con matemáticas o ciencias. Garrett asistía a las reuniones de padres y maestros donde, por un lado, los profesores elogiaban la inteligencia de Kira y, por otro,
Expresaban preocupación por sus dificultades de integración social, lo que en realidad significaba que los demás niños la trataban mal y que no iban a hacer nada al respecto. Hoy me llamaron bola de pelo, dijo Kira una tarde con voz cuidadosamente neutral. ¿Se lo dijiste a la maestra?, preguntó Garrett. Me dijo que debería esforzarme más por integrarme, que tal vez si fuera menos insistente al levantar la mano en clase, les caería mejor a los demás alumnos. Garrett apretó la mandíbula. Ese es un consejo pésimo. Lo sé, se encogió de hombros Kira, pero sus marcas eran tenues. Está bien. No me importa lo que piensen. No está bien, dijo Garrett. Sí te importa. Tienes derecho a preocuparte. Esos niños están siendo crueles y tu maestra te está fallando al no hacer nada al respecto. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó Kira. Y ahora había frustración en su voz. De esa que viene de... Tragar saliva dolía una y otra vez. No puedo hacer que dejen de verme diferente. No puedo hacer que me acepten. No, asintió Garrett. Pero puedes negarte a que te hagan sentir menos de lo que eres. Eres brillante, Kira. Eres amable, talentosa y valiente. Y si no lo ven, se lo pierden ellos, no tú. Es fácil decirlo, dijo Kira en voz baja. Es difícil de creer, corrigió Garrett. Pero eso no lo hace menos cierto. Kira lo miró durante un largo rato, luego asintió. Sus marcas se aclararon ligeramente. Gracias, papá. La palabra impactó a Garrett como un golpe físico. Era la primera vez que le llamaba así, la primera vez que usaba algo que no fuera su nombre. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Y tal vez para ella lo fue. Cuando quieras, pequeño, logró decir a pesar del repentino nudo en la garganta. Las orejas de Kira se alzaron y su cola se movió en lo que él había aprendido que significaba que estaba contenta, pero tratando de no demostrarlo demasiado obviamente. ¿Tenemos algo para cenar? ¿O debería intentar cocinar y arriesgarme a activar de nuevo el sistema de extinción de incendios? Pidamos comida para llevar, dijo Garrett. Todavía no estoy preparada para volver a cambiar la cocina. Los años siguieron pasando. Kira creció en estatura, aunque nunca llegó a alcanzar la altura de Garrett. Su pelaje se volvió más denso y brillante, y sus marcas bioluminiscentes resplandecían con la luminosidad saludable que indicaba una nutrición y cuidados adecuados. Se graduó de la educación básica con honores a pesar de los desafíos sociales y se matriculó en el programa de ingeniería de los institutos técnicos de la Estación 12 con una beca completa. El comité de becas había dudado al principio, alegando dudas sobre si un estudiante leoriano sería aceptado por los demás cadetes. Garrett se presentó a la audiencia del comité con un portafolio del trabajo de Kira, que incluía análisis técnicos detallados de fallas mecánicas complejas, diseños innovadores para reguladores de fusión más eficientes y testimonios de todos los clientes con los que habían trabajado, elogiando su habilidad y profesionalismo. Es la ingeniera más talentosa con la que he trabajado jamás, dijo Garrett al comité. Y llevo 15 años haciendo esto. Si no le das esta beca, otra institución se la dará, y se quedarán con la estudiante que rediseña la tecnología de fusión moderna mientras tú sigues preocupado de si suelta demasiado pelo en clase. Le dieron la beca. El primer día de clases de Kira, Garrett la acompañó al edificio principal del instituto técnico, aunque ella insistía en que ya era mayor para ir sola. Lo sé, dijo Garrett. Pero bueno, un poco de humor, un padre sobreprotector por unos minutos más. La cola de Kira se movió divertida. Vas a ser insoportable con esto, ¿verdad? Por supuesto. Voy a contarle a todo el mundo que mi hija estudia ingeniería en la institución técnica más prestigiosa del sector. Voy a ser tan pesado que la gente cruzará la calle para evitarme. Por favor, no lo hagas de verdad. Demasiado tarde. Ya estoy redactando el anuncio. Atención a todos los residentes de la Estación 12. Mi hija es increíble y necesito que lo sepan. Kira rió, una risa que aún hacía que el corazón de Garrett se sintiera demasiado grande para su pecho. Eres ridículo. Prefiero decir,
orgullosamente entusiasta. En la entrada del edificio, Kira se detuvo. Papá, gracias por todo, por quedarte aquella noche, por acogerme, por creer que podía lograrlo. Tú eres quien hace todo el trabajo duro, dijo Garrett. Yo solo te di apoyo moral, y de vez en cuando, algo de comer. Eso no es cierto. Kira lo miró con seriedad. Me diste un hogar cuando no tenía nada. Me demostraste que todavía existían personas buenas en el universo, incluso después de que yo empezara a creer que no. Cambiaste mi vida. Cambiaste la mía, dijo Garrett con sinceridad. Estaba bastante perdido antes de que llegaras. Me recordaste que la vida es mucho más que sobrevivir. Kira lo abrazó, enroscando su cola alrededor de su pierna como siempre lo hacía cuando se emocionaba. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño. Ahora ve y enséñales a esos profesores de lo que es capaz un genio como un ingeniero. Kira fue a clase y Garrett se fue. El trabajo y la vida continuaron con toda su complejidad, a veces caótica, a veces hermosa. Kira destacó en el instituto técnico, lo que no sorprendió a nadie que la conociera. Se graduó con honores 3 años después, especializándose en sistemas de fusión avanzados. Su tesis sobre la mejora de la eficiencia de la contención de plasma se publicó en la Revista Interestelar de Ingeniería Aplicada, convirtiéndola en la liorana más joven en lograr tal distinción. Le llovieron ofertas de trabajo de todo el sector. Grandes corporaciones querían contratarla. Institutos de investigación querían que se uniera a sus equipos. Podría haber ido a cualquier parte, haber hecho cualquier cosa. Decidió quedarse en la estación 12 y asociarse con Garrett. ¿Estás segura?, preguntó Garrett cuando se lo contó. Podrías estar trabajando en investigación de vanguardia ahora mismo, diseñando nuevos sistemas para naves estelares, marcando la diferencia. Estoy segura, dijo Kira. Esas corporaciones quieren contratarme porque soy buena en lo que hago. Pero también quieren usarme como prueba de que son progresistas e inclusivas. Dedicaré la mitad de mi tiempo a materiales de marketing que muestren su diversidad y la otra mitad a ingenieros que se resienten de que me hayan contratado. Eso suena agotador. ¿Y los puestos de investigación? Eran más tentadores, admitió Kira. Pero es que, papá, me gusta arreglar cosas. Me gusta algo roto y volverlo a hacer funcionar. Me gusta ayudar a la gente que lo está pasando mal y no puede pagar las tarifas de las grandes empresas. Y me gusta trabajar contigo. Así que, ¿por qué iría a otro sitio? Garrett sintió esa opresión familiar en el pecho, la que sentía cada vez que Kira le recordaba que, contra todo pronóstico, había conseguido hacer algo bien. Vale, dijo, pero vamos a necesitar un taller más grande si vamos a emprender juntos y un nombre mejor que Servicio de Reparaciones de Garrett. ¿Qué tal, Ingeniería Walls y Silverwood?, sugirió Kira. Me gusta. Encontraron un pequeño local en la zona industrial, lo suficientemente grande para las herramientas y el equipo adecuados, con una oficina adjunta donde podían reunirse con los clientes. Kira diseñó un letrero que incorporaba sus 2 nombres en una elegante caligrafía junto con un símbolo estilizado de núcleo de fusión. Lo colgaron con orgullo sobre la puerta. El negocio creció de forma constante. Parte de eso su éxito se debía en parte a su habilidad en el trabajo, pero también a la fama que había alcanzado el mecánico humano y su hija Lioriana, quienes ofrecían precios justos y trataban a todos con respeto, sin importar su especie o capacidad de pago. Se ganaron la reputación de aceptar clientes que otros talleres rechazaban. Padres y madres solteros con dificultades económicas que necesitaban reparar sus vehículos pero apenas podían costear las piezas. Familias refugiadas cuyos sistemas de soporte vital fallaban y no tenían a quien recurrir, y pequeños empresarios a un paso de la quiebra. Nunca nos haremos ricos con esto, dijo Garrett una tarde al cerrar el taller, tras haber terminado de reparar un refrigerador para un restaurantero que les había pagado en parte en efectivo y en parte con comida. ¿Quién necesita ser rico?, dijo Kira. Estaba posada sobre un banco de trabajo, moviendo la cola con satisfacción,
y sus marcas brillaban de un azul intenso en la penumbra. Tenemos suficiente. Tenemos esta tienda. Nos tenemos los unos a los otros. Tenemos un trabajo que importa. Eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue jamás. Tenía razón. Pero Garrett no podía dejar de pensar en aquella niña asustada y hambrienta que se había sentado bajo la lluvia pidiendo sándwiches caducados, en lo lejos que había llegado, en lo mucho que merecía todo lo bueno que el universo tenía para ofrecer. Quiero que tengas más que suficiente, dijo. Quiero que tengas todo lo que deseas. Ya lo tengo, dijo Kira simplemente, porque lo que quería era una familia y conseguí la mejor. Pasaron 5 años más. Waltz y Silverwood Engineering se convirtieron en un referente en la comunidad. Contrataron a 2 ayudantes, ambos jóvenes de Loran que luchaban por encontrar trabajo en otros lugares, y les enseñaron todo lo que sabían. Ampliaron la tienda, añadieron más equipos y aceptaron trabajos más grandes. Gira diseñó un nuevo regulador de fusión revolucionario que consumía un 30% menos de combustible generando la misma potencia. Lo patentó y, para sorpresa de toda la industria, puso el diseño a disposición de cualquier fabricante que quisiera usarlo. ¿Por qué harías eso?, preguntó un periodista. Le preguntó durante una entrevista. ¿Podrías haber ganado millones licenciando esa tecnología? Sí, podría, convino Kira. Pero ese diseño salvará innumerables vidas al hacer que los viajes espaciales sean más seguros y eficientes. ¿Por qué restringiría el acceso a algo que puede ayudar a tanta gente? El conocimiento debe compartirse, no acapararse. El reportero pareció desconcertado, pero Garrett lo entendió perfectamente. Era lo que la madre de Kira le había enseñado, lo que creían los exploradores del IE. Que la bondad y el conocimiento eran recursos infinitos, no limitados, y que cuanto más se compartía, más se beneficiaba a todos. La entrevista se viralizó. De repente, Kira no era solo una ingeniera, sino un símbolo. Se escribieron artículos sobre ella. Los estudiantes estudiaban su trabajo en clase. Los políticos la ponían como ejemplo de integración interespecies exitosa, olvidando convenientemente que sus propios recortes presupuestarios habían intentado dejarla en la calle años atrás. A pesar de todo, Kira se mantuvo humilde. Seguía yendo a trabajar cada día con su mono manchado de grasa. Seguía aceptando clientes que no podían pagar mucho. Seguía cepillando su pelaje. Kira soltó una risita y se encogió de hombros, cerrando las rejillas de ventilación. Solo intento hacer un buen trabajo, dijo cuando Garrett mencionó toda la atención que estaba recibiendo. Lo de siempre. Estás haciendo mucho más que un buen trabajo. Garrett dijo que estás cambiando mentalidades, demostrando que los lioranos no son solo refugiados a los que humillar ni problemas que resolver. Que eres brillante, talentosa y valiosa. El somos, corrigió Kira con suavidad. Todos los lioranos, todos los refugiados, todas las personas diferentes que luchan por encontrar su lugar. Tengo la suerte de ser visible ahora mismo. Pero hay miles como yo, igual de talentosos e igual de merecedores de una oportunidad. ¿Qué quieres hacer al respecto? Las marcas de Kira brillaron con más intensidad, y Garrett reconoció esa mirada. Era la misma expresión que ponía cuando diseñaba algo nuevo, cuando veía el patrón de cómo debían funcionar las cosas y estaba decidida a hacerlo realidad. Quiero crear un programa, dijo. Un fondo de becas y un programa de aprendizaje específicamente para refugiados lioranos que quieran aprender. Comercio, ingeniería, medicina, tecnología, lo que sea que les interese. Quiero darles las oportunidades que yo tuve. Quiero ayudarlos a construir sus vidas aquí. Eso va a costar mucho dinero, dijo Garrett. Lo sé, por eso voy a necesitar tu ayuda. Se te da mejor hablar con inversores que a mí. Garrett sonrió. Así que dices que me necesitas. Siempre te necesito, papá, solo que normalmente por razones distintas a tu encantadora personalidad. Se rieron y se pusieron manos a la obra.
La Fundación Silverwood se lanzó 6 meses después con financiación de donantes privados, patrocinadores corporativos y una subvención sorprendentemente generosa del gobierno de la Estación 12, que al parecer estaba deseoso de parecer progresista tras años de descuidar los servicios a los refugiados. La fundación proporcionó becas, formación laboral y ayuda para la inserción laboral a refugiados liorianos de todo el sector. El primer año ayudaron a 23 jóvenes liorianos. El segundo año, esa cifra aumentó a 57. Para el quinto año, la fundación apoyaba a más de 200 estudiantes y se había expandido para incluir también a otras especies de refugiados. Kira insistió. Entrevistaba personalmente a cada solicitante, sin importar lo ocupada que estuviera. Se sentaba con ellos en la pequeña oficina de la fundación, escuchaba sus historias y se veía reflejada en sus rostros el miedo, la esperanza, el deseo desesperado de demostrar que merecían una oportunidad. ¿Sabes por qué hago esto?, le preguntó a un solicitante, un chico delgado de Lie, casi de la misma edad que ella tenía aquella noche lluviosa. Había venido a la entrevista con ropa demasiado pequeña y una tableta con la pantalla rota. Sus marcas estaban descoloridas por el estrés y la mala alimentación. «Porque quieres ayudar a la gente», dijo el chico con incertidumbre. «Sí», dijo Kira. «Pero más concretamente, porque alguien me ayudó cuando no tenía nada». Un desconocido que no tenía motivo para detenerse, ni obligación de preocuparse, se detuvo de todos modos. «Él cambió mi vida. Y quiero devolver el favor. Quiero ser la persona que se detiene por los demás». Las marcas del niño se aclararon ligeramente. «¿Yo? ¿Obtengo la beca?» «Sí, lo haces», dijo Kira. «Bienvenidos a la Fundación Silverwood. Vamos a buscar la manera de construirte un futuro». 10 años después de aquella noche lluviosa, Garrett se encontraba en la entrada de la renovada estación de reabastecimiento galáctico, ahora llamada Silverwood Camens, y observó a Kira cortar la cinta en la gran reapertura. El antiguo mostrador de comida, donde un empleado de Mercurian había rechazado una vez a una niña sin hogar que pedía sándwiches caducados, se había transformado en un centro comunitario que proporcionaba comidas gratuitas, formación laboral y servicios de apoyo a cualquiera que los necesitara. Sobre la puerta, un cartel decía: «Siempre hay valor en lo que otros desechan. Siempre hay esperanza en lo que parece caducado. Siempre hay valor en elegir la bondad». Kira había insistido en ese mensaje. También había insistido en que el centro sirviera sándwiches siempre frescos y siempre gratis para quien los pidiera. «Parece apropiado», dijo ella cuando Garrett cuestionó la elección. «Un recordatorio de nuestros comienzos, de lo que significa ver el valor en lo que otros pasan por alto». El centro estaba repleto de gente, docenas de especies se mezclaban, compartiendo comida, conversación y esperanza. Garrett vio a familias de la Oran que reconoció de los programas de la fundación. Vio a antiguos clientes de Waltz y Silverwood Engineering. Vio a jóvenes ingenieros a quienes Kira había guiado y a empresarios que habían donado para hacer posible este centro. Y en medio de todo, Kira estaba allí, con sus marcas bioluminiscentes brillando de un azul intenso, su cola moviéndose alegremente, saludando a todos con genuina calidez y entusiasmo. Se había convertido en una mujer extraordinaria, y Garrett sintió un orgullo tan intenso que casi le dolía. Después de la ceremonia, después de los discursos, las fotografías y las felicitaciones, Kira encontró a Garrett solo junto al mostrador de comida, perdido en sus recuerdos. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En una noche lluviosa de hace 10 años», dijo Garrett. «En una niña asustada que pidió sándwiches caducados. Sobre cómo casi pasé de largo sin detenerme». «Pero no pasaste por allí», dijo Kira en voz baja. «Te detuviste. Me ayudaste cuando no tenía nada. Me diste un futuro. Tú mismo construiste ese futuro». Garrett dijo: «Simplemente te proporcioné un lugar seguro para crecer». «Tú lo proporcionaste todo». Kira corrigió: «Amor, estabilidad, la creencia de que podía ser más que mis circunstancias. Eso no es poca cosa, papá. Eso es todo».
Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando cómo la multitud disfrutaba del nuevo centro, viendo cómo las vidas comenzaban a cambiar de la misma manera que las suyas habían cambiado una década atrás. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, dijo Garrett finalmente. Todo lo que has logrado, todo en lo que te has convertido. Honra su memoria todos los días. Las marcas de Kira palpitaban con emoción. Ella también te habría querido, dijo. Ella siempre decía que la medida de una persona no era lo que tenía, sino lo que daba. Y me lo diste todo cuando tenías todas las razones para marcharte. Alejarse nunca fue realmente una opción, admitió Garrett. No desde el momento en que te vi sentada bajo la lluvia, pidiendo tan educadamente algo que el resto del universo había descartado como algo sin valor. Me recordaste que aún existe la bondad en el universo. Incluso cuando todo parecía roto, nos arreglamos los unos a los otros, dijo Kira. Eso es lo que hace la familia. Una joven leorana se les acercó tímidamente, sujetando un plato con un sándwich que aún no había empezado a comer. Parecía nerviosa, sus marcas parpadeaban con incertidumbre. Disculpe, dijo en voz baja. ¿Eres Kira Silverwood? Sí, dijo Kira suavemente, arrodillándose a la altura de la niña. ¿Cómo te llamas? Tessa. Solo quería darte las gracias. Mi familia llegó en barcos de refugiados hace 2 semanas. No teníamos a dónde ir. Pero alguien nos habló de este lugar, de cómo ayudas a la gente, y ahora tenemos comida. Mis padres reciben capacitación laboral y tal vez las cosas mejoren. La chica hizo una pausa y añadió rápidamente, eres mi heroína. La expresión de Kira se suavizó, y a Garrett se le encogió el corazón. ¿Sabes qué, Tessa? Ya eres valiente solo por venir y pedir ayuda. Eso requiere mucho coraje, y me alegra que hayamos podido estar aquí para tu familia. ¿De verdad? ¿De verdad fuiste indigente? Preguntó Tessa tímidamente. Sí, dijo Kira. Tenía casi tu edad. Estaba asustada y sola, y no sabía si las cosas mejorarían. Pero entonces una persona amable se detuvo a ayudarme, y eso lo cambió todo. Así que las cosas pueden mejorar. Los ojos de Tessa se iluminaron con una esperanza tenue. Claro que pueden mejorar, confirmó Kira. Sobre todo cuando la gente decide ayudarse mutuamente. Cuando eligen la bondad en lugar de la indiferencia. Así es como cambiamos el mundo, una persona a la vez. Tessa sonrió, su primera sonrisa sincera desde que se les acercó, y regresó con su familia. Garrett la vio marcharse y luego miró a Kira. Le acabas de dar esperanza a ese niño, dijo. Alguien me dio esperanza una vez, respondió Kira. Me parece justo compartirla. Se quedaron en el centro hasta bien entrada la noche, ayudando a servir comida, hablando con la gente, participando en la comunidad que habían ayudado a construir. Cuando finalmente se marcharon, caminando por calles que aún estaban resbaladizas por la lluvia, pero que de alguna manera se sentían más cálidas ahora, menos hostiles, Garrett pensó en lo lejos que habían llegado ambos. ¿Alguna vez piensas en aquella noche? Preguntó Kira de repente. En lo que habría pasado si simplemente hubieras pasado de largo. A veces, admitió Garrett, pienso en lo vacía que habría sido mi vida. Cómo habría seguido haciendo las cosas por inercia, enfadada y amargada, sin saber nunca lo que me estaba perdiendo. Habría seguido sobreviviendo, dijo Kira en voz baja, mientras apenas sobrevivía en las calles. Quizás habría muerto congelada. Quizás me habrían arrestado por robar comida. Quizás simplemente me habría esfumado. Otra refugiada olvidada a la que nadie le importaba. Pero no fue así, dijo Garrett con firmeza. No te esfumaste. Te convertiste en una persona brillante y exitosa, tan llena de bondad que brillas más que esos letreros de neón. Y yo pude ser parte de ese camino. Pude verte convertirte en la persona increíble que siempre debiste ser. Ambos mejoramos. Kira dijo que esa es la magia de la bondad. Transforma a todo aquel que la recibe, tanto a quien la da como a quien la da.
Crea ondas que se expanden y cambian las cosas de maneras impredecibles. Un día llegaron a su casa, una casa confortable que habían comprado hacía 2 años, cuando el negocio prosperó lo suficiente como para permitírsela. Tenía un taller en la parte de atrás donde aún hacían pequeñas reparaciones, más por gusto que por necesidad económica. Garrett hizo una pausa antes de entrar, mirando hacia arriba. Al cielo donde la lluvia finalmente daba paso a una noche despejada, se veían las estrellas entre los edificios, puntos de luz distantes que los exploradores del IE habían cartografiado siglos atrás, compartiendo su conocimiento libremente para que todas las especies pudieran alcanzarlas juntas. Tu madre tenía razón, dijo él, sobre que incluso en lo caducado queda dulzura, sobre que la bondad nunca se desperdicia, sobre todo eso. Normalmente la tenía, convino Kira, aunque creo que diría que la metáfora del sándwich caducado es un poco exagerada a estas alturas. Garrett rió. Probablemente. Pero es una buena metáfora sobre ver valor donde otros ven basura. Sobre cómo a veces las cosas que la sociedad desecha son en realidad las que más necesitamos. Como mecánicos enfadados con buen corazón. Como chicas sin hogar asustadas con mentes brillantes y un potencial infinito. Hacemos un buen equipo, dijo Kira, entrelazando su brazo con el de él. El mejor equipo, convino Garrett. Entraron y Kira se dirigió inmediatamente a la cocina, donde empezó a sacar los ingredientes para la cena. Se había convertido en una excelente cocinera con los años, a pesar de su comienzo accidentado con los huevos quemados. ¿Qué estás? Preguntó Garrett. Los pasteles de cereales especiados de mi madre, dijo Kira. Por fin encontré todos los ingredientes sustitutos que funcionan. Pensé que podríamos tenerlos esta noche para celebrar la inauguración del centro y recordar de dónde venimos. Eso suena perfecto. Garrett se sentó a la mesa de la cocina y observó a Kira cocinar. Su cola se movía contenta mientras trabajaba, y sus marcas bioluminiscentes brillaban de un azul intenso bajo la cálida luz. Pensó en la niña asustada y hambrienta que había pedido sándwiches caducados, en la decisión de detenerse en lugar de seguir de largo, en todos los momentos vividos desde entonces que los habían llevado hasta allí, a esa cálida cocina, a esa familia elegida, a esa vida que habían construido juntos. A veces, las decisiones más importantes son las que casi no tomaste. A veces, las cosas más valiosas eran las que todos los demás pasaban por alto. A veces, los mayores tesoros se encontraban sentados bajo la lluvia, pidiendo amablemente cualquier pizca de bondad que el universo pudiera ofrecer. Y a veces, si tenías mucha suerte, dejabas de caminar. Miraste a alguien que necesitaba ayuda y tomaste la decisión que cambió vuestras vidas para siempre. La decisión de ver valor donde otros no veían nada. La decisión de ofrecer bondad cuando la crueldad hubiera sido más fácil. La decisión de formar una familia a partir de desconocidos solitarios que se encontraron en una noche lluviosa. La decisión de creer que siempre quedaba dulzura, incluso en aquello que el mundo había declarado caducado. Papá, llamó Kira desde la estufa. Ya casi están listos. ¿Quieres probarlos? Por supuesto, dijo Garrett, levantándose para reunirse con ella. Y mientras estaban juntos en su cálida cocina, comiendo tortas de cereales especiadas y riéndose de algo que Kira había dicho, Garrett pensó que ese preciso instante era la verdadera felicidad. Ni la perfección, ni la riqueza, ni el estatus, ni ninguna de las cosas que una vez pensó que importaban. Solo esto, su hija, sana, feliz y en casa, una vida construida sobre la bondad y las segundas oportunidades. Un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado aquella noche lluviosa de hace 10 años, pero que ambos se habían esforzado por crear. Una decisión a la vez, un acto de bondad a la vez, un sándwich caducado a la vez. Y fue más que suficiente. Fue todo.